31 minutos nos separan de las 10 de la mañana y es un gusto para nosotros saludar a Bernabé Malacalza. Él se define como internacionalista, la verdad es que es doctor en Ciencias Sociales, si no me equivoco, y es el autor del libro Las Cruzadas del siglo XXI, que bueno, está muy en discusión por estas horas. Muchas gracias por atendernos, Bernabé. Buen día, acá Luciana Glesser y Fabián Ullman te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias. No, muchas gracias a vos y te traslado la primera pregunta que solemos hacer en este espacio y es ¿qué interrumpimos? ¿Dónde estás? ¿En qué punto de la agenda tuya estabas? Estoy yendo a un seminario en Brasil y estoy en Ezeiza y acá está la hinchada de Racing. Un momento muy oportuno para charlar profundamente estas cuestiones, ¿no? Muy cómodo. Encontré un lugarcito ahí que no se escucha tanto. Espero que me estén escuchando bien. Perfecto. No, te escuchamos perfecto y una vez más te agradecemos que habilites este intercambio. Bueno, voy a empezar por una definición que hace en tu hilo o en un posteo que hiciste en la red social X para meternos, ¿no? Para introducir el tema. Y tiene que ver con esto, ¿no? No solo el tutelaje económico, sino la definición de Estado fallido. Esta idea, profundicemos. Y yo creo que estamos en una situación de tutelaje, ¿no? Por un lado, ¿no? Estados Unidos entiende que hay una incapacidad, una inmadurez, ¿no? De ahí viene la figura del tutor, ¿no? Y tiene que hacerse cargo. Es decir, tiene que hacerse cargo de un gobierno que no puede. O sea, Estados Unidos interviene en la política interna argentina, interviene a través de la compra de pesos, que es algo inédito, porque solo lo hizo 3 veces en la historia. Una vez fue el yen japonés en 1998, luego al euro en el 2000 y luego nuevamente con el tsunami en el 2011 en Japón también al yen. O sea, lo hizo con 3 monedas fuertes. Esta vez está interviniendo en la economía de un país latinoamericano, entonces es inédito. Y por otro lado, también es inédito este planteo del Estado fallido, ¿no? Que es una apelación a una categoría, es decir, ¿qué es lo que dijo Besen ayer en un posteo en X? Fue que Argentina va rumbo a ser un Estado fallido. Bueno, esta categoría de Estados Unidos ha apelado a partir del ataque a las Torres Gemelas en diversas ocasiones, desde Irak, Afganistán, en África. O sea, estamos frente al uso de una categoría que es inédita. En América Latina la ha usado para Colombia, en el caso de Colombia, y para México por el narcotráfico, a lo que Estados Unidos llama el narcoterrorismo. En este caso es la primera vez y es un país que no encaja en esta categoría, ¿no? En el caso de Argentina. Entonces, lo que se ve es un pretexto. Cuando se habla de Estado fallido, bueno, se habla de un Estado que no está en condiciones de prestar las funciones básicas. Sí, ejercer su soberanía, por ejemplo. Sí, digamos, y es un Estado que es prácticamente que está inexistente, ¿no? Entonces, por lo tanto, a partir de esa situación se justifica intervenir. ¿no? Intervenir, penetrar en la soberanía, penetrar en el gobierno en diferentes áreas y digitar. Sí, eso es Ahí te estamos perdiendo. A ver. Que con ese pretende de digitar. Ahí te escuchamos un poco entrecortado, pero entendimos o recomponemos que es digitalizar o digitar la dinámica, tanto económica como política doméstica. Sí es. Entonces, me parece que, bueno, eso termina siendo un pretexto. La categoría argentina no encaja. Hay índices de estados frágiles, que sería lo más estado fallido, sí. Y en esos índices Argentina está en el puesto, abajo del puesto 140, o sea, no está en esa categoría. Un país que tiene, digamos, más allá de la institucionalidad, tiene un peso importante en la región, ¿no? No estamos hablando de un país pequeño, sino importante. Está clarísimo. Ahora bien, hablaste de tutelaje, ¿no? La apelación a esta categoría que, bueno, ahora empieza a cobrar algún tipo, pero que tampoco describe nada ni corresponde
como definición al Estado argentino. ¿De qué habla, no? Porque uno piensa en tutelaje y piensa en una fortaleza, una paternidad, un padre es una figura fuerte. Sin embargo, esto no puede ser leído como un signo de debilidad de Estados Unidos en este nuevo reordenamiento global. Yo creo, por un lado sí, coincido con tu planteo, o sea, por un lado, si lo ves del lado yo lo vería del lado de Estados Unidos y del lado de Argentina, ¿no? Sí. Del lado de Estados Unidos es el intento de mantener cercado el patio trasero, es decir, el hemisferio, lo que Estados Unidos llama el hemisferio. En ese mismo posteo de X, dice Make America Safe Again, masa, es decir, que a tratar de que América, o sea, el hemisferio, esté seguro nuevamente. Y ahora hacer todo lo posible para lo estamos perdiendo. principalmente China, sí, tengan acceso. Esto es la doctrina Monroe, ¿sí? 9, América para los americanos, bueno, llevada a este siglo. Es decir, Estados Unidos quiere mantener la primacía en su patio trasero. Así es la... Ay, qué lástima, escuchamos cortado. Y te decía que ¿Te podemos ver un poquitito? ¿Te podemos ver un poquitito, Bernabé, que te estamos perdiendo? Sí. Ahí está. Te decía que es un síntoma de impotencia de Estados Unidos. Es decir, porque Estados Unidos está mostrando, digamos, su faz coercitiva con eso, o extorsiva. Entonces, está débil, es decir, en la pata del consenso, en la pata de la persuasión, en la parte del poder blando, es decir, no apela a eso Estados Unidos, está apelando, digamos, a la intervención, digamos. Eso es una muestra de la impotencia, la prepotencia como máscara de la impotencia. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, ¿qué nos dice sobre el gobierno argentino? Un presidente que se presentó en elecciones como quien era el maestro de la macroeconomía, ¿no? Que iba a liderar ese proceso con conocimiento de expertos, ¿no? Y bueno, lo que muestra esta situación es que Estados Unidos se considera inmaduro, incapaz, improvisado, y por eso necesita tutelar, ¿sí? Digamos, tutelar a alguien que es afín ideológicamente y que es parte, no solamente afín, sino que es parte del proyecto de Trump. Es decir, es alguien que es una figura central para la región, y que Argentina le vaya bien para el proyecto de Trump irradia en otros potenciales líderes, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para Estados Unidos. Ahora, para Trump. Bernabé, ¿qué tal? Fabián Waldman te saluda. Ahora, ¿qué formato concreto podría tener eso que vos estás anunciando, que sabemos cómo lo tuvo en Colombia, con la intervención, con la provisión de armamentos, algo que quiere desmontar ahora Gustavo Petro y le resulta muy difícil, en México que tardaron una tremenda cantidad de años hasta llegar a un gobierno más o menos independiente como están siendo los de Morena. ¿De qué forma efectiva, más allá de lo que estamos viendo en estos momentos, llegaría ese tutelaje? Bueno, un artículo de hoy en Wall Street Journal es una puja por accesos. Estados Unidos quiere garantizarse accesos de inversiones y de negar accesos a China, principalmente, ¿no? Estamos hablando de interés en los minerales, en la energía. Ahora bien, a nuestro programa nuclear, es decir, todo lo que Estados Unidos tiene interés en tener habilitado y Argentina le garantiza eso, y un proyecto también de alineamiento en el marco de la defensa, ¿no? Pero ahora, ¿Argentina puede garantizar correr a China? Digo, porque hoy lo vemos y el dato es concreto. Digo, a 22 meses el gobierno de Javier Milei es el principal socio comercial, provincias enteras, incluso libertarias que se pintan de violeta, están atadas sus exportaciones a China. Digo, ¿cuán posible es correr a China de la región? También uno se puede preguntar. Digo, si a Estados Unidos le da la correlación de fuerzas para correr a China de la región. Bueno, ahí lo digo en mi libro, ¿no? Está lo real y está lo conspiranoico en esto, ¿no? La cuestión conspiranoica es que como que China va a convertir su presencia económica en algo militar, ¿no? Sí. Y esto no está sucediendo en ninguna parte del mundo, no solamente en América Latina, ¿no?
Y esa es la conspiranoia que hay atrás. Lo real, como bien decís, es que es un socio comercial muy importante para Argentina, además de Argentina tener un swap que sirve como respaldo al Banco Central, y tener un déficit comercial de 8.000 millones de dólares con China, lo cual hace necesario ese swap para respaldar el intercambio bilateral. En la reunión de la Casa Blanca, la semana pasada, Trump señaló, no estamos hablando de comercio, dijo, Sí. estamos hablando de lo militar. O sea, que ya se despegaron conspiranoia mediante de algo que es imposible. Claro. Hoy China es el principal socio comercial, el primero o el segundo de todos los países de América Latina, de todos los países. ¿Sí? Entonces, hay algo ahí que es un reconocimiento de un rezago de Estados Unidos, eso. Y por eso la parte instalar una conspiranoia para vetar o postergar o demorar, como está sucediendo ahora con el proyecto del Observatorio Astronómico de San Juan, el CART, que los instrumentales están parados en la aduana. Sí, es un proyecto conjunto entre China y la Universidad de San Juan. ¿Y qué alternativas tiene efectivas Estados Unidos dentro de esta, de alguna manera, fuegos artificiales que lanza diciendo que no quiere que China esté más en su patio trasero, cuando la realidad es efectivamente otra? ¿Para qué lo hace Trump? ¿Con qué cometido? No, yo creo hay cuestiones internas. Sí, la amenaza a China hoy, más de la mitad de la sociedad de Estados Unidos cree que China es una amenaza, es decir, es una cuestión que une a demócratas, republicanos. Por un lado está eso, la cuestión interna. Por otro lado, la motivación central de Estados Unidos es garantizarse su primacía militar. ¿Sí? Con el pretexto de que China va a convertir su poderío económico en militar, avanza en eso, digamos, como quiere avanzar en la base integral de Ushuaia, avanza en la militarización del Atlántico Sur, del Pacífico, a través del pretexto de la piratería, con el pretexto del narcoterrorismo, hace uso unilateral de la fuerza. Vemos un Estados Unidos, es la principal potencia militar del mundo, que hace uso de esa potencia militar en la región, mientras se repliega el mundo, es decir, sale de conflictos, la región está mostrando la prepotencia. ¿Es desesperación esa prepotencia? Y claramente que sí, es garantizar su área de influencia, es decir, a través de la militarización, lo que llamo en el libro la pentagonización, por el papel que tiene el Pentágono. No es casual que la semana pasada renunció el jefe del Comando Sur, Aldin Hosley, y decir, ningún moderado, es decir, alguien que alertaba sobre la presencia maligna, así le llamaba, de China, pero se va porque hay tensiones dentro del Pentágono, porque Trump va más a fondo que lo que el Pentágono quiere en términos de uso de la fuerza, ¿no? Esto que está sucediendo en el Caribe con las lanchas es un ejemplo, ¿no? ¿Hacia dónde va Trump? Bueno, no lo sabemos, pero claramente la militarización es central. En la militarización no solo por la presencia, también por la rentabilidad que genera para las propias empresas tecnológicas y militares del complejo militar industrial digital de los Estados Unidos. Claro. Hay interés también ahí de las empresas, ¿no? Y del... A ver, Bernabé, si podemos escucharte mejor, viste, por momentos se nos corta la comunicación, pero también un poco a modo de conclusión, y viendo esto, ¿no? De alguna manera esta supremacía militar, la supremacía logística, digo, sostener, ¿no? La supremacía militar, la supremacía logística y la supremacía monetaria, ¿no? A partir del dólar como moneda ordenadora del comercio exterior, de alguna manera no es eso también lo que está en juego, no se le desdibuja eso, digo, ¿qué posibilidades de conservar ese poderío o de perderlo tiene? El militar no, digamos, por lo menos, y en la región menos, ¿no? Sí. Puede aludir que los puertos se pueden convertir, de pronto el puerto de Chancay en Perú se puede convertir en una logística facilidad militar, como ocurrió con el puerto de Djibouti en África con China, pero no, eso no sucede en la región. Pero desde el punto de vista de la hegemonía del dólar, la verdad es que no lo veo muy lejos. Los procesos de desdolarización que promueven, por ejemplo, los BRICS,
o que promueve mismo China en el intercambio bilateral, es decir, que se comercie con otras monedas o con la misma, con el yuan, están muy lejos de desplazar al dólar. No estamos frente a un periodo de que se empiece a hablar de una crisis de la hegemonía del dólar. Es decir, Estados Unidos mantendrá ese liderazgo militar, financiero, y por eso sigue siendo una potencia, digo yo, en repliegue, no en declive. Claro. Me parece prematuro hablar de declive. Te consulto por, bueno, lo que está sucediendo hacia adentro de los Estados Unidos, los propios senadores, muchos senadores republicanos, ni hablar de los demócratas, el sector que le ha brindado su apoyo, le dijeron te amamos los productores de carne. ¿Cómo ves que la incidencia, acaba de publicarse un artículo en el Financial Times también hablando de la incidencia hacia adentro de los Estados Unidos de este bailout, este préstamo o el swap a la Argentina? ¿Puede llegar a tener alguna repercusión que haga que esto no siga adelante con esta política Trump? Está generando muchas tensiones dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque es difícil de justificar el salvataje. No uno hacer un tipo de salvataje en un momento que está frenado el presupuesto, simplemente porque es un MAGA, ¿no? Esa es la justificación, no alcanza. Por eso también aparece lo de China, es decir, aparece estas declaraciones de Trump de que nos estamos muriendo, ¿no? Que como que hay que actuar urgente, que los argentinos se están muriendo. O sea, todo tipo de declaración como para que el mismo en la bilateral fue un Trump hablándole a los demócratas, digamos, diciéndole por qué hacía el salvataje. Yo creo que Estados Unidos está dispuesto a ayudar hasta las elecciones. Después verá, digamos. Ayudar me refiero a sostener el tipo de cambio, ¿no? Sí. A sostener el tipo de cambio. Se verá. Lo que generó esto es mayor incertidumbre en el mercado, ¿no? Sí. Obviamente. Digamos. Una incertidumbre que está relacionada con la pérdida de control soberano, ¿no? Está clarísimo. Bernabé, te agradecemos muchísimo este intercambio, este diálogo con FM La Patriada tan enriquecedor. Te esperamos por acá un día de estos. Sí, y felicitaciones por el bestseller. Muchas gracias. Gracias por la divulgación del libro. Hay que leerlo, Cruzadas del siglo XXI, está siendo sumamente debatido y discutido, claramente hace a nuestros temas de discusión, hay que meterse ahí, leer. También, ¿no? Está generando un ruido tremendo el de Dan Paoli, el Predadores, ese lo leí, Wallman. No, una porquería. Fui toda ilusionada porque yo había leído El Mago del Kremlin y la verdad es que es un ensayo muy pedorro y muy básico sobre las derechas. No sé que están todos tan contentos con ese libro. En cambio, el de Bernabé Maracalza, la verdad es que es un documento histórico y define muy bien, ¿no? Bueno, estas tensiones que atraviesan la geopolítica actual.